Eh, bueno, hola chicos, como les dije, le voy a volver a hacer un video sobre lo que vimos nosotros en la primera ayudantía. El tema que nosotros tratamos es la introducción a Power BI y la representación gráfica de indicadores de control. Para iniciar, lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de poder definir el planteamiento y la creación de un indicador es conocer qué es un indicador. Y un indicador de desempeño, que también están conocidos como KPI, son medios, instrumentos, mecanismos que nos van a permitir evaluar el nivel y hasta qué punto se están logrando los objetivos estratégicos de una organización. Y tenemos como por ejemplo lo que son indicadores para conocer las ventas por departamentos, las ventas por país, la productividad por trabajador, tiempo medio de espera por pedido, y hay muchos más que nosotros podemos utilizar para medir cualquier nivel de desempeño. También podemos utilizar, por ejemplo, el promedio de nota en un curso, que nos va a permitir definir un indicador en relación al rendimiento en general del curso, y también se puede hacer a nivel personal con el tema de la nota, que va a ser, eso puede reflejar un indicador que nos va a poder permitir hacer un análisis de cómo se está llevando a cabo la situación en un curso específico. Nosotros acá en el gráfico vemos como título ventas en unidades. Este indicador está representando las ventas en unidades de productos de electrónica por mes. Nosotros en el eje X podemos observar que se nos está entregando una fecha que van desde septiembre de 2013 hasta marzo de 2015 y se están reflejando las ventas en unidades de productos de electrónica. Nosotros gráficamente podemos llegar al análisis muy rápidamente de conocer cuál es el mes con mayor rendimiento en cuanto a unidades vendidas, y que según el gráfico es diciembre de 2014. Entonces, otro eje cuando nosotros queremos generar un indicador es que este indicador gráficamente tiene que ser súper bien entendible y súper fácil de poder comprender, porque eso nos va a poder a nosotros permitir hacer más sencilla el análisis que nosotros queremos darle a estos datos. Entonces, por ejemplo, nosotros rápidamente llegamos a la conclusión viendo solamente el tamaño de las barras de cuál es el mes con mayor productividad en cuanto a ventas, y también podemos concluir ya de forma un poco más compleja cuál es el nivel inferior, cuál es el mes con menor rendimiento en cuanto a las ventas. Acá nosotros también podemos observar cómo podríamos mejorar este gráfico, y lo más eficiente puede ser agregarle la etiqueta de datos a cada uno de los gráficos barra. Es decir, por ejemplo, para septiembre de 2013, que es el primer dato que se ve acá, agregarle el número de ventas y a todos los meses hacer lo mismo, con tal que nosotros tengamos el valor de ese mes. Y también podríamos marcar el monto mínimo, o sea, que nos marque de otro color el mes con menor rendimiento, tal cual como lo hace con el mes de mayor venta. ¿Ya? Entonces, todo esto son cosas que se tienen que trabajar en la creación de indicadores, y sobre todo en cuando nosotros lo llevamos al panel en Power BI. Entonces, nosotros para poder generar un buen indicador, en general, se siguen 4 pasos. El primer paso, como se dice ahí, es identificar la intención de la medición y lo que se quiere medir. Es decir, nosotros tenemos que definir en primera instancia qué es lo que nosotros vamos a medir, qué es lo que nosotros queremos conocer con este indicador. Y, por ejemplo, nosotros queremos conocer en una empresa de retail, ver qué producto se vende más que otro, o conocer también en qué ciudad o país se vende más, ya sea de una sucursal, de una cadena de venta de ropa, etc. O también cuál es el mejor trabajador en cuanto a ventas. Entonces nosotros en esta primera instancia queremos conocer a grandes rasgos lo que nosotros queremos medir. Tenemos que definir eso. El segundo paso es revisar las alternativas de medición. Es decir, uno tiene que hacerse la pregunta y definir si uno tiene los datos en qué unidades. Si los tiene en unidades como tal, en ingreso monetario, tiene el promedio de datos, tiene los datos entregados en forma individual o generalizado.
Esto último, individual o generalizado, quiere decir que, por ejemplo, nosotros nos entregan una lista de productos y a cada producto se le entrega el detalle de venta. Por ejemplo, nos van a decir el teléfono A, este es el nivel de venta. El teléfono B, este es el nivel de venta. El teléfono C, este es el nivel de venta. Y un audífono, este es el nivel de venta. O tenemos los datos generalizados en cuanto a la venta por departamento. O sea, tenemos venta por departamento de electrónica, este es el nivel de venta. Tenemos que saber reconocer eso en nuestra base de datos que a nosotros nos van a entregar para que nosotros generemos este análisis. Y como ejemplo tenemos que nos entregan datos relacionados a las ventas en unidades o ventas en unidades monetarias, o sea, es decir, 1 millón, 2 millones, 3 millones de ventas, o ventas segmentadas por país, ciudad, distrito o región. Es decir, que nos van a entregar que en tal región este es el nivel de ventas, en tal país este es el nivel de ventas, o dentro de una misma región tenemos segmentación por ciudad, en donde nos dicen que de esta región la ciudad A tiene este nivel de ventas, la ciudad B este otro nivel de venta. El tercer paso es poder seleccionar las medidas correctas para cada objetivo estratégico. Es decir, si yo quiero analizar el desempeño que tiene un trabajador para poder concluir quién es el mejor trabajador, nosotros tenemos que asegurarnos de que tengamos los datos adecuados para hacerlo. Porque nosotros no vamos a poder, por ejemplo, medir el desempeño de un trabajador si nos entregan datos relacionados a las ventas de un departamento, pero no tenemos el dato que nos relacione a que esa venta la relacionó tal trabajador. Por ejemplo, cuando ustedes, estoy diciendo mucho por ejemplo, cuando ustedes van a comprar, le entregan una boleta, a ustedes les aparece la identificación del local, la identificación del nombre de la sucursal, el RUT de la empresa, les va a salir a la hora en que efectuaron la compra, los productos que ustedes compraron y al final abajo le aparece el dato del trabajador o fue atendido por. Ya. Todos estos datos son ingresados en una base de datos, entonces se genera un registro para poder ver qué trabajadores están realizando tales ventas. Entonces, si nosotros queremos analizar la productividad de un trabajador, nosotros tenemos que tener esta relación que nos genere, ya sea en la misma base de datos o que tengamos dos bases de datos que relacionen en la base de datos A, entrega datos en relación a ventas, es decir, producto A se vendió tanto en tal fecha, y otra base de datos B de trabajadores, que nos dice el código del trabajador y su nombre, sus descripciones, domicilio, número de teléfono, etc. Y entonces en cada base de datos hay una llave que las va a relacionar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el indicador de tiempo en que tarda un trabajador en atender. Y tener las ventas en unidades monetarias nos permitirá saber que el trabajador es mejor en cuanto a productividad, porque hay que generar que los datos y los indicadores sean acordes a los datos que nosotros tenemos. El cuarto paso es definir indicadores de gestión compuesto. Esto quiere decir ver que los datos se puedan relacionar a través de una llave o atributo. En este paso, nosotros podemos tener muchas bases de datos, ¿ya? Y todas estas bases de datos se van a relacionar por llaves primarias y llaves foráneas. O podemos tener todos los mismos atributos en una misma base de datos. Y nosotros al momento de poder generar un indicador que nos entregue un buen análisis, vamos a tener que hacer combinación de datos. Es decir, nos van a entregar, por ejemplo, las ventas en un país o las ventas de un producto, se va a entregar el dato de en qué país se vendió y se va a entregar el código del trabajador que generó esa venta. Entonces nosotros, al decir que tenemos que definir indicadores de gestión compuesto, quiere decir que nosotros tenemos que empezar a mezclar esta información, cosa que a nosotros nos permita poder analizar en profundidad lo que está pasando dentro de la organización. Entonces, para que se entienda, nosotros queremos mejorar el análisis. ¿Qué podemos hacer para mejorar el análisis? Es tratar de agrupar la mayor cantidad de información en un indicador. Entonces,
Por eso es que se hacen indicadores de gestión compuesto, porque nosotros vamos a decir, vamos a llevar lo que son las ventas. Imagínense que se están llevando la información de ventas de un área en particular, electrónica. Y también tienen la información de países. Entonces, a usted esa información por separada no les entrega mucha información, porque una parte de la base les va a decir producto A se vendió tanto, producto B se vendió tanto, producto C se vendió tanto. ¿Ustedes qué pueden concluir con eso? ¿Cuál es el producto más vendido? Por otro lado, les van a entregar la base que va a reflejar a los países. Que el país A quizás tiene tal sucursal, país B tiene esta sucursal, país C tiene esta sucursal, y así. Entonces, cuando se habla de generar un indicador de gestión compuesto, es relacionar estos dos grupos de información en uno para que a mí me permita poder analizar en profundidad más información. Entonces yo voy a relacionarlo de qué manera de llevar los países a la venta para poder yo interpretar como ventas por país. A eso apunta. Tener muy clara todos los pasos anteriores, ver qué es lo que quiero medir, en qué unidades yo tengo los datos, si la información que yo tengo me va a permitir analizar ese indicador que yo definí en el primer paso, y esta información yo la voy a relacionar en el cuarto paso, que es empezar a mezclar un poco la información. Entonces, como ejemplo tenemos las ventas por país, la categoría más vendida en cuanto a unidades, que también estoy relacionando lo que es categoría con un nivel de ventas, y el local con más ingresos por venta, que también estoy relacionando lo que es información geográfica con la información de transacciones que me va a permitir a mí relacionar esta información. Bien, una forma de que nosotros podamos comprobar lo que nosotros vamos a hacer en el panel de Power BI es la utilización de tablas dinámicas en Excel. Entonces, como introducción, ¿qué es una tabla dinámica? Bueno, una tabla dinámica es una herramienta para calcular, resumir y analizar los datos que nos entregan en una base de datos, en donde nos va a permitirnos a nosotros poder realizar comparaciones, observar patrones y tendencias, ya que nosotros con una tabla dinámica podemos gestionar visualizaciones, hacer gráficos, en donde nos van a poder entregar la información de forma más gráfica, valga la redundancia, y a nosotros nos va a permitir poder realizar un análisis mucho más rápido. Como se ve en la imagen, nosotros tenemos la información de la base de datos de Supertienda, en la cual son muchos datos. Entonces nosotros queremos sintetizar esta información de acuerdo a los indicadores que nosotros queremos gestionar. Entonces me voy a ir al Excel. Ya. Acá yo tengo el Excel abierto de la muestra Supertienda, en donde es mucha información, son muchas columnas, muchos registros, y yo quiero generar un indicador que me relacione a las ventas por país, en primera instancia. ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo selecciono cualquier celda dentro de la tabla, acá arriba me aparece herramientas de tabla. Si yo selecciono diseño de tabla, me muestra cómo se llama esta tabla completa de datos. Yo acá le puedo cambiar el nombre para hacerlo más práctico al momento cuando yo quiero importar esta tabla y hacerla como tabla dinámica. Entonces, en primera instancia, lo que yo les recomiendo hacer es cambiarle el dato a las tablas, o usted seleccionar todas las celdas y darle a crear una tabla. Yo a esta tabla le voy a colocar compras, porque son los registros de compras de Supertienda. Le colocan el nombre, presionan Enter, listo. Ahora voy a crear una tabla dinámica para poder ver este primer indicador. Entonces yo acá me voy a insertar en el menú superior, tabla dinámica, y acá me va a preguntar qué datos yo quiero llevar a hacer una tabla dinámica. Entonces, como yo le cambié el nombre a la tabla y le puse compras, yo acá debo escribir compras. Y como es la única tabla que yo tengo en el Excel, me la reconoce automáticamente y no me pide escribirlo, porque ya lo rellena solito. En caso de que yo tuviera más tablas, por ejemplo, tuviera la tabla compras, tuviera la tabla cliente, la tabla producto,
yo tengo que escribir el nombre de esa tabla que yo quiero hacer tablas dinámicas, con la que yo quiero hacer tablas dinámicas. Entonces me reconoce compra y aceptar. Bien, acá me genera una nueva hoja en donde voy a trabajar yo con estas tablas dinámicas. A la derecha me muestra campos de tabla dinámica. Tengo lo que es ID fila, ID del pedido, todos los atributos que tiene mi base de datos. Ya, yo les decía, yo quería registrar el nivel de ventas por país. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Acá, en campos de tabla dinámica, tengo que seleccionar los atributos que voy a necesitar para analizar las ventas por país. ¿Y qué voy a necesitar? Obviamente, el registro de país, que acá lo selecciono, y la ganancia. Quiero ver la ganancia por país. Entonces, si ustedes ven, la tabla dinámica va cambiando de acuerdo a lo que yo voy seleccionando. Si por ejemplo yo la selecciono categoría, me va a mostrar las ventas por categoría por cada país, ¿ya? Pero en este caso no voy a hacer eso. Voy a necesitar solamente el país y la suma de la ganancia. Entonces, acá abajito ustedes ven que tengo 4 cuadros, que el primero es filtro, la segunda la información en columna, luego en filas y los valores. ¿Cómo sé yo qué datos va en fila, qué datos va en columna y qué datos va en valores? Como yo tengo los países, yo solo quiero ordenar en fila, o sea, la información hacia abajo, que me muestre el primer país y su ganancia, el segundo país y su ganancia. Entonces yo tengo que arrastrar, por ejemplo, si esto quisiera ir en columna, yo lo arrastro para acá y lo muevo a columna, pero como Excel igual es inteligente, me reconoce que esa información va a ir en fila. Entonces yo la dejo y la arrastro en filas. La ganancia me está haciendo que todas las ganancias de mi base de datos que corresponden al país, en este caso de Argentina, se suman. Por eso dice suma de ganancia. Está sumándome todos los valores que corresponden al atributo de ganancia para cada uno de los países. Ya entonces está relacionando las dos celdas. Si yo tengo un valor en Argentina de 2 y luego en otro registro más abajo me vuelvo a reconocer que tengo otra vez un registro de Argentina con otro valor que, por ejemplo, 3, me va a hacer una suma y me va a entregar un valor de 5 acá. ¿Ya? Este valor puede ser negativo, puede ser positivo, como están viendo, que para este caso Argentina es negativo. Entonces ya, una vez que tengo esto, yo puedo generar una visualización gráfica con estos datos. ¿Y cómo lo hago? Selecciono algún atributo, alguna celda de la tabla dinámica y me voy a gráfico dinámico, acá arriba. Selecciono y me va a pedir qué gráfico yo quiero representar. Y yo le voy a colocar un gráfico de barras. Y le doy a aceptar. Entonces este gráfico me muestra de forma rápida la información que yo tengo respecto a mis tablas dinámicas. Y a este gráfico le podría agregar la etiqueta de datos, es decir, el valor de la ganancia acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a diseño, agregar elemento de gráfico, etiqueta de datos, y aquí selecciono dónde yo quiero agregar la etiqueta de datos, que puede ser en el centro de la barra, en el extremo interno, y yo generalmente lo hago en el extremo externo porque es la parte mejor, es la parte más legible. Claro, cuando son todos valores positivos, porque en este caso como tengo valores negativos, como que se contrapone con el texto el valor de la columna de los países. Ya, pero en este caso lo voy a dejar así. Entonces, si nosotros queremos comparar, por ejemplo, la situación de México, nos dice que tenemos una ganancia de 10 millones, no, de 1.028.180. Y debe coincidirnos con los de acá. Y es lo mismo, 1.028.180. Entonces eso quiere decir que está correctamente ligado y enlazado nuestro gráfico con la tabla dinámica. Ahora, si yo quisiera agregarle más datos a esta tabla dinámica, lo puedo hacer. Por ejemplo, si yo selecciono una celda que no es tabla dinámica, me desaparece el cuadro a la izquierda, perdón, a la derecha,
Y si yo quiero que vuelva a aparecer, selecciono una celda de la tabla dinámica y me dice, me muestra toda nuevamente la información, y yo puedo seleccionar un nuevo atributo que yo quiera mostrar. Como le mostré delante, podría agregar la categoría de los productos más vendidos. Y ahí me segmenta aún más el gráfico, ya es poco legible. Yo aquí veo el gráfico, ya no se entiende, pero estos valores se me van a ir actualizando. Entonces yo al momento de generar la visualización en Power BI, voy a poder ir comparándolo con los valores que me da acá el Excel, ¿ya? Porque el Excel lo va a ir calculando automáticamente sin la necesidad de que uno tenga que relacionarlos como individualmente. Bien, ahora voy a volver a la presentación y tenemos lo que es Microsoft Power BI. Bien, Power BI permite unir diferentes fuentes de datos, ya sean tablas de Excel, archivos de SQL, de Access, muchos, analizarlo a través de la generación de indicadores y presentar un análisis de esto a través de informes y el panel principal. Con Power BI se tiene de manera fácil el acceso a los datos dentro y fuera de la organización, casi en cualquier dispositivo. Es decir, yo voy a hacer una visualización con un archivo Excel. Yo este archivo lo voy a guardar como un archivo Power BI y puedo enviar esta información enviando el archivo de Power BI y el archivo de la base de datos, en este caso Excel, a algún colega, algún compañero, y la información va a seguir tal como yo la envié. Entonces es como una ventaja que es fácil y accesible. Claro que esto sirve para información un poco más informal, porque para empresas que son ya consolidadas muy grandes es poco práctico, porque la información va cambiando todo el rato. Entonces el Excel ya no les sirve porque ya no es fija la información, sino que es constante, se está moviendo constantemente. Y entonces yo al momento de enviar esta información, este registro de Power BI con mi base de datos, va a quedar enseguida obsoleto, porque no va a contar con las actualizaciones recientes de mi base de datos, que se van dando en tiempo real. Entonces ahora voy a abrir Power BI. Ustedes cuando abren Power BI se encuentran con esta pestaña, ¿ya? Les muestra 4 opciones, que son las principales, para cargar datos con los que nosotros vamos a trabajar. En primer lugar, tenemos la importación de datos en Excel, la importación de datos desde SQL Server, pegar datos desde una tabla en blanco o probar un conjunto de datos de muestra. Generalmente, la mayoría de los casos van a utilizar estos dos. Pero aún así, Power BI nos da la opción de poder cargar datos de muchas otras fuentes. Entonces, ¿cómo queremos cargar datos de otras fuentes? Nosotros acá, arriba, nos aparece obtener datos. Si nosotros cliqueamos, nos va a abrir una nueva pestaña, una nueva ventana, perdón, en donde nos van a mostrar todas las opciones de origen de datos que nosotros podemos obtener. Acá nos muestra que queremos obtener datos desde Excel, desde un archivo CSV, de un XML, de un PDF, de una base de datos de SQL, de datos de Access, de Oracle, de muchos temas, de muchas fuentes. Nosotros vamos a tener datos acá de Excel. Entonces, selecciono Excel y conectar. Bien, acá me va a pedir que yo seleccione el archivo Excel de donde yo quiero obtener los datos. Entonces, ustedes tienen la base de datos de Supertienda y tienen otra base de datos que depende de las secciones. Entonces, en el caso que a ustedes les compete, seleccionan su base de datos. En este caso, para que ustedes vayan entendiendo un poco de cómo funciona Power BI, yo voy a cargar la muestra Supertienda actividad. Entonces ahí ustedes la seleccionan, le dan a cargar y tienen que esperar que Power BI realice las conexiones. Ahí ustedes esperan y les va a abrir esta ventana.
Acá ustedes tienen que seleccionar las tablas con las que ustedes quieren trabajar, ¿ya? En este caso, como nuestro Excel tenía la hoja que se llamaba compras, ¿ya? Ustedes seleccionan esa hoja porque es la única tabla que tienen en esa hoja, ¿ya? Si ustedes ahora en una misma hoja tuvieran más tablas y esas tablas las tienen con nombre, que fue lo que hicimos cuando modificamos el nombre a la tabla en Supertienda y le pusimos compras, ustedes acá les va a reconocer esas tablas y seleccionan la tabla con la que quieren trabajar, ¿ya? En este caso, como tenemos solamente una hoja, seleccionamos la hoja compras y nos vamos a cargar. Ahí tenemos que esperar que nos carguen los datos. Ven ahí Power BI les va informando todo lo que van haciendo en tiempo real. Ahí nos dice que está creando la conexión en el modelo. Está cargando los datos, está tomando todos los registros y nos va a permitir a nosotros ver desde acá todos los registros que tengamos en Power, o sea, en nuestro Excel. Ya, ahí se cargaron 10.288 filas. Ya, ven que se nos cambió el mensaje, ahora nos dice creación de objetos visuales con su dato. Yo acá en Power BI tengo 3 botones acá a la izquierda. El primero es el informe, en donde nosotros vamos a hacer todo lo que es visualización. Luego tenemos los datos, en donde tenemos la base de datos con los registros. Ahí están. Y el tercer botón, que es el modelo, que es cuando ustedes van a relacionar dos tablas. Que acá podrían ustedes relacionar la tabla compras con la tabla producto, ¿ya? Pero para esta tarea, la que ustedes tienen que hacer, no lo van a necesitar, no lo requieren. Y eso lo vamos a ver más adelante en otra ayudante. Bien. Entonces, eso era por el lado izquierdo. En el lado derecho, nosotros tenemos 3 ventanas. O sea, perdón, 3 pestañas. La primera es campos, que si ustedes expanden, les va a mostrar sus tablas que ustedes cargaron. Que en nuestro caso es compras. Si ustedes seleccionan esta flechita, van a expandir la información de compra y les va a mostrar todos los atributos que ustedes tienen en esa tabla. Nuestra tabla de compras nos muestra que tenemos la cantidad, la categoría, la ciudad, descuento, estado, la fecha, etc. Esta es la información básica que ustedes tienen. Y entonces, ¿cómo empiezo a trabajar yo con esta información? Acá tienen la segunda pestaña, que es visualizaciones. Si ustedes la expanden, les va a mostrar todas las opciones con las que ustedes pueden trabajar, todas las opciones gráficas que ustedes pueden seleccionar y con las cuales pueden generar un modelo y una visualización. ¿Ya? Tienen que saber muy bien qué gráfico utilizar, porque hay información que es muy poco legible con el tipo de gráfico que ustedes seleccionan. Por ejemplo, si tienen muchos registros o quieran analizar indicadores muy complejos en cuanto a la cantidad de información que van a tomar, un gráfico de rosca, un gráfico de torta no les va a servir, porque se les va a dificultar la comprensión y el análisis de ese indicador. Nosotros vamos a hacer el mismo indicador que trabajamos en la tabla dinámica de Excel, para poder comparar y para que ustedes vean si la información coincide o no, porque nos tiene que coincidir. Entonces, ustedes seleccionan qué gráfico quieren incluir acá para luego trabajar. En este caso yo voy a trabajar con un gráfico de barras apiladas. Ya, lo selecciono. Acá está. ¿Ven? Acá se agregó en el panel. Ustedes seleccionan y lo pueden arrastrar hacia donde quieran y le pueden cambiar el tamaño. Lo muestra así como en gris porque nosotros aún no le hemos cargado qué información vamos a trabajar. Primero lo voy a dejar en grande para que vayan viendo cómo se actualiza. Ya. Entonces, yo tengo este gráfico, ya, que quiero empezar a trabajar. Y yo ahora necesito cargarle la información. ¿Cómo lo hago? Voy a seleccionar el gráfico que se creó acá en la visualización, en el panel. Esta hoja en blanco es como la hoja de trabajo, la mesa de trabajo que ustedes tienen. Ya, ustedes van a trabajar aquí. Y entonces seleccionan su gráfico en la mesa de trabajo y van a seleccionar los atributos que ustedes quieren trabajar en ese gráfico. Como yo les dije que vamos a trabajar
para poder conocer el país y su nivel de ganancia, vamos a seleccionar el atributo país y vamos a seleccionar el atributo ganancia. ¿Ven? Y ahí me entrega la visualización automática. Yo acá lo puedo ordenar. Si por ejemplo me dice que en el eje Y, en visualizaciones, me dice que en el eje Y yo tengo país y en el eje X la suma de ganancia. Yo puedo modificar esto. Yo puedo llevar la suma de ganancia al eje Y y el país al eje X. Y ahí me lo tiene que actualizar. Entonces me está haciendo un recuento por país, porque el gráfico de barras, como es horizontal, me está tomando que siempre en el eje X va a ir el recuento. Entonces es poco práctico porque yo no puedo hacer un recuento de país, o sea, no me va es como que me está contando cuántos Argentina, cuántos Perú, cuántos Bolivia tengo, pero el Power BI no es tan inteligente como para poder agrupar el nivel de ganancia por país, como que no puede ser una relación ahí. Entonces ustedes tienen que tener súper en claro que esta información, este gráfico así, no nos va a servir. Entonces hay que volver a como estaba. Y que por defecto lo entrega Power BI. Porque si ustedes quieren esta información, que los países me aparezcan acá en el eje X, ustedes tienen que seleccionar el otro gráfico, que es vertical. Yo siempre generalmente trabajo con las columnas apiladas y ahí les voy a explicar cuál es la diferencia entre el gráfico de columna apilada y el gráfico de columna agrupada. Entonces si coloco acá, ahí me muestra los países en el eje X y la suma de ganancia en el eje Y. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden trabajar con la visualización que más les acomode. Yo por percepción encuentro más práctica la visualización así, la visualización horizontal. Me permite a mí, en lo personal, tener un mayor control de lo que yo estoy interpretando, o lo que yo voy a interpretar. Entonces, acá. Si ustedes ven, tengo muchos registros, tengo muchos países y al momento de yo poder insertar más gráficos, porque en una visualización por lo general se insertan 4 gráficos, a lo más 5, para no sobrecargar nuestro panel, ven que se ve la información como muy pequeña, muy condensada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo quiero mostrar solamente el top 5, los 5 países con mejor ganancia. Entonces, para filtrar esto, yo tengo que acá, quiero mostrar solamente los 5 países, entonces me voy a la pestaña país, en la pestaña filtros, me voy a país, expando y me pregunta qué tipo de filtro yo quiero realizar. Un filtrado básico, eso me está diciendo que me está mostrando todos los países y yo no quiero eso. Quiero un top N. Coloco top N y quiero mostrar los mejores, o sea, los superiores 5 países. Pero respecto a qué? A la ganancia. Yo quiero mostrar los 5 mejores países respecto a la ganancia. Entonces, de la pestaña Campus, yo voy a tomar la ganancia, la cliqueo sin soltar, arrastro hasta acá, donde dice por valor. Entonces me está diciendo que en este gráfico yo voy a mostrar el top 5 de los países respecto a la ganancia y aplico filtro. Ahí. ¿Ven? Ahí se actualizó. Entonces me está mostrando ahora los 5 países con mejor ganancia. Si yo expando hacia arriba, no me muestra más países porque yo filtré por el top 5. Y ahí tengo los países. Entonces, acá me falta también el dato que me permita a mí poder visualizar la cantidad monetaria de la ganancia. Porque solamente me muestra México y me sale que es 1, millones de unidades monetarias la ganancia. Pero yo quiero saber el valor
exacto. Entonces, ustedes siempre que quieran trabajar con un gráfico, cambiarle algo, aplicarle un filtro, tienen que seleccionar el gráfico. Y ahí les va a poder permitir modificar lo que ustedes quieran, visualización, filtro, etc. Si no lo seleccionan, no van a estar haciéndole ningún cambio a este gráfico. Ya, entonces lo seleccionan y se van acá, a visualizaciones. En la pestaña Dar formato a su objeto visual, que es el botón del medio en donde sale un gráfico con un pincel, cliquean y les aparece etiquetas de datos. Ustedes hacen clic como para habilitarlo y les va a mostrar la etiqueta del valor de la ganancia. Esperen un poquito, voy a enchufar el computador, si no se me va a descargar. Ya. Ahí. Entonces, este valor aún así es poco legible, o sea, es poco práctico. O sea, en debidas circunstancias les va a resultar mucho más fácil leer el dato así como 1,3 millones que como el valor entero. Pero nosotros queremos generar una comparación con el valor que nos entrega el Excel. Entonces, ¿cómo yo muestro ese valor real? De 1.028.180. Selecciono el gráfico, recuerden, siempre seleccionar el gráfico y se van a etiqueta de datos y lo expanden en esta flecha. Lo expanden y se van hasta donde dice valores. En valores les va a decir mostrar unidades, como expanden y les va a decir automático, ninguno, en miles, en millones, mil millones, billones. Si quieren mostrar el valor real que le entrega la base de datos, colocan ninguno. Y se los va a mostrar cómo se lo entrega la base de datos real. Pero si se dan cuenta, tengo muchos decimales. Entonces, ¿cómo filtro ahora la cantidad de decimales? Acá. Ustedes colocan cuántos decimales quieren. Yo voy a colocar 2. Y ahí me está entregando solamente el dato con 2 decimales, que es el mismo valor que me entrega la base de datos. Si yo lo comparo con el Excel, me debería coincidir 1.028.180. Me voy acá, México, 1.028.180. Ya, vamos bien. Entonces, vuelvo a Power BI. Y este indicador es sencillo. Entonces yo le quiero agregar complejidad para ver también cuál es la categoría más vendida por cada uno de esos países. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Selecciono el gráfico y le agrego como un tercer parámetro de medición. ¿Y cuál va a ser ese parámetro de medición? La categoría. Entonces, yo acá tenía seleccionada la ganancia, el país, y ahora voy a seleccionar la categoría. Bien. Acá está la diferencia de los gráficos de barra, que era el agrupado y el apilado. Si ustedes tienen más, por ejemplo acá tuvieran en vez del top 5, el top 10, este gráfico se les va a condensar mucho y les va a ser difícil leer la información. Claro, acá como son pocos datos, se ve fácil, se ve entendible, no complica. Pero ¿cuál es la diferencia con el otro tipo de gráfico? Que es el gráfico de barra apilada. El gráfico de barra apilada les va a mostrar en un solo gráfico el total de ventas y se los va a separar por cada categoría de un color diferente. Entonces, si yo la selecciono, o sea, selecciono el gráfico y selecciono el cambio a gráfico de barra apilada, me va a mostrar el gráfico así. ¿Ya? Entonces, para mí, se me hace mucho más sencillo poder realizar comparaciones con esto, aparte que se ve más ordenado cuando ustedes ya tengan más gráficos incrustados y se hace más bonito poder interpretarlo. Entonces, yo lo voy a dejar así. Ya mira, ahora que está muy chico no se lee tanto, entonces quizá este gráfico yo le voy a dar protagonismo, dejándolo un poco más grande, y lo voy a dejar así. ¿Ya? Entonces acá me está entregando información de en México se generó estos niveles de ventas, esta ganancia, y esta ganancia en azul corresponde a material de oficina, esta ganancia en azul oscuro corresponde a mobiliario y esta ganancia
naranjo corresponde a tecnología. Entonces yo ahí puedo empezar a sacar conclusiones y hacer comparaciones. Por ejemplo, en México yo en mobiliario tuve esta ganancia respecto a El Salvador, que tuve esta ganancia en la misma categoría. Entonces yo puedo hacer comparaciones. ¿Cómo más puedo hacer comparaciones? Quizás puedo hacer una comparación entre categorías para poder definir de que el total de ganancias, considerando a todos los países, yo quiero saber cuál es la categoría con mejor rendimiento. Entonces, si yo me pongo a analizar, a mí la base de datos me está entregando 3 categorías. Y yo estas 3 categorías quiero visualizar qué porcentaje de ventas corresponde cada una. Entonces yo puedo agregar esta información con un gráfico de tortas, un gráfico de anillo o de rosca, incluso también hasta con un mismo gráfico de barra. Entonces para hacerlo diferente le voy a agregar un gráfico de rosca. Selecciono el gráfico de rosca, arrastro hacia donde yo lo quiero y voy a seleccionar acá que quiero obtener qué categoría tiene las mayores ganancias o el nivel de ganancia por categoría. Entonces acá, si ustedes ven, me lo muestra automáticamente al tiro. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que yo, de todas mis ventas por todos los países, no solamente por los 5, sino que por todos los países, porque esto trabaja con toda la base de datos ya, no con la que ustedes filtran por el top N en este caso, sino que considera a toda la base de datos. Entonces, de toda mi base de datos, me está diciendo que el 45,34% corresponde a ventas de la categoría tecnología. El 18,81% corresponde a ganancias por venta de la categoría mobiliario. Y el 35,85% corresponde a ganancias por material de oficina. Entonces tengo la información más sintetizada. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero obtener la información solamente de Chile y ver cuál es la distribución de acuerdo a categorías en las ventas de Chile? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Power BI nos permite gestionar la herramienta de segmentación de datos o de filtro, que es lo mismo. Entonces, nosotros acá tenemos esta opción que se llama segmentación de datos, en la cual a nosotros nos va a poder permitir realizar filtros en nuestra visualización en tiempo real. Entonces, si yo selecciono acá segmentación de datos, se me agrega un cuadro igual como si fuera a agregar un gráfico. Entonces acá lo ajusto. Y acá es donde ustedes tienen que empezar a gestionar un orden en su visualización. ¿Ya? No pueden empezar a meter información por todos lados. O sea, tienen que seguir un orden. Entonces, ya, agregué mi filtro. Y yo quiero filtrar acá por país. Entonces yo selecciono país. Y esto me va a permitir a mí que al cliquear yo alguna opción, estos gráficos me van a cambiar y me van a mostrar solamente la información de acuerdo a ese país. Entonces yo quería ver la situación de Chile. Si selecciono Chile, ven, me cambia todo el resto de la información. Todo el resto de la información. Y me muestra que el gráfico de barras me muestra Chile con su nivel de ganancia por cada categoría. Y acá me muestra también el nivel de ganancias con el porcentaje por cada categoría. ¿Ya? Claro, esta información refleja lo mismo que acá. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo en tecnología 32,97 miles en tecnología, y acá en este gráfico que habla de la suma de ganancia por país y categoría, me está mostrando también el 32.973, o sea, son el mismo dato. Entonces ustedes pueden pensar, pero es innecesario. Pero cambia cuando ustedes seleccionan más de un país en el filtro. Por ejemplo, ustedes quieren analizar la situación individual de Chile, de Perú, de Argentina, de Bolivia y de Chile. Entonces, si se dan cuenta que yo puedo seleccionar solo uno, pero nosotros podemos cambiar eso. Seleccionamos el segmentador de datos, el filtro, nos vamos a la barra de pincel, que es dar formato a su objeto visual, nos vamos a configuración de la segmentación, selección, y deseleccionamos esta opción que dice selección múltiple. La deseleccionamos y seleccionamos la última, que es mostrar la opción
de poder seleccionarlos todos al mismo tiempo. Ven, ahí me creo un botón que se llama seleccionar todo. Entonces ahora, como yo les decía, yo quiero analizar la situación de Argentina, de Bolivia y de Chile. Y si se dan cuenta, me cambiaron los gráficos. Acá está. Me está diciendo, por una parte, que la categoría que de acuerdo a la ganancia por país y categoría, me está diciendo que en Chile y Bolivia tienen ganancias superiores, o sea, positivas. Mientras que en Argentina tenemos valores negativos, es decir, que en Argentina se perdió más plata de lo que se ingresó, ¿ya? Y nosotros en el gráfico de arriba nos está entregando la distribución porcentual de ventas por categoría, pero para los 3 países en conjunto. O sea, me está haciendo una sumatoria de todo lo que se vendió, o sea, todo lo que se ganó en material de oficina, todo lo que se ganó en mobiliario, todo lo que se ganó en tecnología, y me lo está segmentando por porcentaje. Entonces, esto nos permite hacer estos filtros. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero analizar 2 países positivos? A ver, deseleccionamos Argentina y vamos a seleccionar El Salvador. ¿Ven? Aquí va cambiando. Estos gráficos van a ir cambiando en tiempo real. Entonces, nosotros tenemos que hacer un orden acá. Tenemos que mantener un orden al momento de hacer los datos, la visualización. ¿Qué orden les recomiendo yo? Yo les recomiendo, si van a agregar filtros, que coloquen todos los filtros a la derecha, o sea, perdón, a la izquierda, y todas las visualizaciones a la derecha, a todo el espacio que les queda, dejando un espacio acá arriba porque acá tiene que ir un título, ¿ya? Entonces, ustedes imagínense que acá tienen una hoja, un rectángulo. Ustedes dividan eso, si ustedes quieren 4 gráficos, dividan este espacio en 4. Entonces colocan un gráfico aquí, un gráfico acá, un gráfico acá abajo y un gráfico acá abajo. Si ustedes quieren 3, dividan igual. 2 gráficos entonces acá arriba, o sea, uno acá y este larguito acá abajo. Y así van generando un orden, ¿ya? Porque las visualizaciones tienen que estar ordenadas, porque si ustedes no las ordenan, ustedes mismos les va a costar interpretar después. Y todos los filtros van ordenados de acuerdo a cosas más generales, o sea, de lo más general a lo más específico. Es decir, si por ejemplo yo acá tuviera también la posibilidad de filtrar por continente, ¿qué es más general? ¿El continente o el país? Es más general el continente, entonces el continente va a ir arriba y abajito va el país. Ahora, ¿qué es más general? ¿Una fecha o el continente? La fecha, entonces yo pondría la fecha acá arriba, luego desplazaría el filtro de continente y finalmente el de país. Entonces nosotros podemos agregar también el filtro de ciudad. Agreguemos el filtro de ciudad. Agrego un nuevo segmentador de datos, lo segmento y voy a seleccionar ciudad, que está acá, ciudad. Y me muestra todas las ciudades. Entonces yo ordeno, voy a desplazar y voy a ajustar el ancho. ¿Ya? Esto ustedes también lo pueden achicar, lo pueden mover para allá. Igual. Porque esto les va a permitir a ustedes desplazar así. Entonces no es necesario que lo tengan todo en la máxima expansión, porque les va a quitar mucho espacio si quieren agregar más de un filtro. Entonces, nosotros se recuerdan que acá hicimos este cambio para que nos mostrara seleccionar todo y pudiéramos seleccionar varias opciones al mismo tiempo. Ya tenemos que hacer lo mismo acá. Entonces, si recuerdan, seleccionan en el segmentador de datos, se van al gráfico con pincel, se van a configuración de la segmentación, expanden, selección, desmarcan selección múltiple y seleccionan mostrar opción de seleccionar todo. Y les va a aparecer el botón. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora con estas 2 segmentaciones? Es filtrar esta información aparte de país por ciudad. Entonces yo voy a seleccionar Bolivia, voy a deseleccionar El Salvador y voy a mostrar solamente la información de Chile. Pero en Chile yo quiero ver solo el nivel de ventas en Santiago. A ver si está Santiago. Ahí está. Selecciono Santiago. Y solamente me está entregando la información de ventas en Chile, pero en Santiago, y la distribución de categoría en Santiago. ¿Ya? Entonces esa es la ventaja. También pueden seleccionar Santiago y Talcahuano.
Entonces ahí le hace la sumatoria de las ventas de ambas ciudades y le hace la distribución para ambas ciudades, o sea, la distribución general. Porque también podrían ¿cómo? Seleccionar, ya. Podrían colocar, por ejemplo, en Chile y también mostrar las ciudades de Bolivia. Y acá les va a mostrar las ciudades de ambos países. Entonces quiero analizar, por ejemplo, a ver, de seleccionar todo. Voy a mostrar las ventas de Calama y de Cochabamba. ¿Ven? Y acá me está mostrando las ventas por los países y la distribución de ambos países, considerando solamente una ciudad de Chile y una ciudad de Bolivia. Entonces esta información a ustedes les va a poder permitir analizar un poco más en profundidad y hacer comparaciones de una ciudad y otra, o de un país y otro. Y para volver a la normalidad, colocan seleccionar todo y les va a mostrar la información completa nuevamente general. Bien, yo les dije hace un rato que acá tienen que agregar un título. ¿Cómo van a agregar ese título? Se van a insertar, acá a inicio, cuadro de texto, y les va a generar otra vez un valor como si estuvieran agregando un gráfico. Y acá yo voy a colocar, por ejemplo, análisis en ventas de Supertienda. Y ajustan el tamaño de este cuadrito. Pero el texto está muy chiquitito, entonces lo selecciona. Es como si estuvieran como trabajando en Word. Tienen que seleccionar el texto y acá le van a cambiar el valor el tamaño del texto y lo dejaré a ver en 20. Vamos a decir muy pequeño, en 32. Ya. Acá expanden. Ahí. Y expanden un poquito. Y en negrita. Está muy grande. 28. Y una vez que ya lo hicieron, arrastran cliqueando ahí como cerquita del margen del texto y van ordenando ahí. Entonces ustedes pues van ordenando acá, lo pueden ir alineando. Ven que les muestra como una línea, que son las líneas que les va a generar el lineamiento para que coloquen toda la estructura de tu mismo origen y puedan generar un orden, el mismo ancho, la misma longitud, etc. Entonces, si ahora quisieran agregar otro filtro, por ejemplo el de fecha que les dije yo, vamos a agregar segmentación de datos y voy a colocar, voy a analizar a ver la fecha del pedido. ¿En qué fecha se realizó ese pedido? Acá a ustedes les muestra esta segmentación de datos. Ya. Entonces, si ustedes desplazan esto, les va a ir cambiando la fecha de acá de los datos y los gráficos se van a ir moviendo. O pueden cambiarlo directamente acá o apretar este calendario que les muestro. Y ahí ustedes seleccionan entre qué fechas quieren analizar esos datos. Entonces, como también les dije hace un rato, los filtros tienen que ir ordenados de acuerdo a lo más general y al final lo más específico. Entonces, la fecha siempre es lo más general. Entonces lo voy a mover al principio y aquí voy ordenando hacia abajo. Desplazo, alineo. ¿Ven que ahí me coloca como un borde a la izquierda? Ya, ese va a ser mi punto base. Ahí. Esto lo voy a desplazar hasta ahí. Lo voy a alinear del mismo grosor de la fecha. Voy a mover la ciudad. También lo voy a alinear para que me quede todo del mismo ancho. Y esto se me ve una línea, así que lo puedo ajustar. Y lo muevo para allá. Ahí. Bien. Y le doy un espacio acá. Y estos gráficos, voy a hacer otro más para que vean cómo ya se va ordenando. Así que voy a agregar, por ejemplo, ¿qué puede ser? La forma de envío. Voy a hacer también un gráfico de rosca. Entonces voy a seleccionar un gráfico de rosca, la forma de envío, y yo quiero también mostrar
el nivel de ganancia por la forma de envío. O sea, ¿qué nivel de ganancia me está generando la forma en que yo envío esos productos? Entonces me genera este gráfico. Voy a alinear ahí. Y este que está menos ancho lo voy a alinear hasta ahí. Ahí tengo 3 gráficos. ¿Ya? Y me está mostrando acá la suma de ganancia por forma de envío. Entonces me está mostrando la cantidad de ganancia, o sea, 1.32 millones, por ejemplo, para la forma de envío estándar. ¿Y a qué porcentaje corresponde de toda mi ganancia esa forma de envío? ¿Ya? Entonces, yo también ahora podría agregar un segmentador en donde yo pueda analizar solamente las ganancias por cada país, por cada categoría que fue enviada con una forma de envío. Entonces voy a agregar un nuevo segmentador acá y voy a seleccionar forma de envío. Entonces yo ahora tengo que volver a hacer lo mismo para poder seleccionar más de uno. Pincel, configuración de la segmentación, selección, de selección a selección múltiple y mostrar opción. Entonces acá yo puedo expandir. Voy a seleccionar todo. Si yo quisiera conocer cuánto yo gané solamente a través del envío estándar, deselecciono todo y selecciono estándar. Y ahí me está mostrando solamente las ganancias, la ganancia que yo generé a través del envío estándar en cada una de las categorías por cada uno de los países. Y así yo voy obteniendo esa información. Otra forma también de poder ordenar su panel de visualizaciones es dejar todos los filtros arriba. Eso quiere decir que todos los filtros tienen que tener el mismo ancho hacia abajo. Entonces yo, por ejemplo, puedo dejar esta acá, el país alinearlo acá y dejar el mismo ancho que la fecha. Ahí. La ciudad lo mismo. Ahí. La forma de envío. Ahí. Y trabajar abajo de eso con todos los gráficos que yo creé. Ahí. Y se lo alineo ahí y lo desplazo hasta acá. Y este gráfico lo voy a expandir y voy a aprovechar todo el espacio de abajo. Me encuentro así que es más complejo trabajar con esta distribución porque, por ejemplo, si yo quiero buscar acá un país y como tengo tan poco espacio para verlos, me voy a demorar mucho como buscando el país. Entonces por eso yo prefiero dejarlo hacia el lado, porque igual ya yo puedo expandir un poquito más de acuerdo a la cantidad de filtros que yo quiero agregar. Y ahí ustedes le van dando como el espacio, el aire para que en nuestro gráfico respiren bien y no se vea todo tan amontonado, tan lleno de información y todo el resto. A estos gráficos ustedes también les pueden cambiar los colores. Cuando aprietan doble clic en algún lado les va a generar este cuadro, ustedes lo borran. Y yo, por ejemplo, a este gráfico de barras yo le quiero cambiar los colores. ¿Cómo le cambio los colores? En visualizaciones me voy al pincel y dice barras. Si expando barra, yo le puedo elegir un color a cada uno de las categorías que están incluidas en este gráfico. Por ejemplo, a material de oficina le voy a asignar un color que puede ser morado, a mobiliario un rosado y a tecnología un azul, así. ¿Ven? Y yo les cambio el color. A estos gráficos también les puedo cambiar el color, también en pincel. Y acá va en segmentos. En segmentos ustedes cambian el color. A estándar yo les voy a dejar un color amarillo. A urgente, morado. Y así, ustedes cambian el color. Pero tienen que tener un orden al hacer los colores. Sus visualizaciones, su gráfico no pueden tener más de 4 colores, ¿ya? O más de 3 colores incluso, no más de eso, porque si no se va a ver muy cargado de información y ustedes tienen que elegir los colores que a ustedes les permita poder resaltar la información que ustedes quieren que se resalte. Entonces ustedes pueden gestionar esos colores acá,
en modelado, no, perdón, en ver, le muestra acá como paletas de colores que ustedes pueden elegir. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono este que se llama parque, me va a hacer una combinación con los colores de acuerdo a esta paleta, ¿ya? O ustedes pueden crear una nueva, que es acá. Personalizar tema actual. Y acá ustedes seleccionan sus colores principales. Por ejemplo, mi primer color va a ser un rojo, o sea, un naranjito. El color 2 va a ser más azul. El 3 va a ser un verde más fuerte. El cuarto va a ser un rosado fuerte. El quinto un naranjo. Y así. Y le colocan a aplicar. Y fíjense cómo cambian los colores. Ahí cambiaron los colores de todos los gráficos. ¿Ya? Entonces, ustedes para hacer las visualizaciones también tienen que tener en consideración los colores que van a utilizar. ¿Ya? Entonces yo también les voy a hablar como un poco de lo que es la teoría del color, para que puedan elegir colores que sean, que le den una armonía a la visualización, ¿ya? Porque esto les va a permitir a ustedes poder darle énfasis a las cosas que ustedes más quieren que uno le ponga atención al momento de leer su panel. Entonces voy a volver al Excel, al PowerPoint. Entonces la teoría del color les va a servir a ustedes representar indicadores. Tenemos la primera teoría del color, que es el monocromo. Ustedes pueden hacer indicadores, representaciones gráficas de acuerdo a la utilización de un solo color. Y como dice la descripción, que se basa en un solo color con varios tonos y matices. O sea, ustedes pueden elegir, por ejemplo, como se ve a la derecha, el color principal, el rojo, y trabajar con distintos tonos de ese rojo. Entonces ustedes tienen un rojo clarito, un rojo más fuerte, un rojo aún mucho más clarito que el primero, y les va a generar poder visualizar la información mucho más claro. Entonces, si yo me voy al Power BI y hago esa combinación de colores con distintos temas de rojo, yo voy a seleccionar el primer color, ese rojito o naranjo. El segundo va a ser un rojo más fuerte y el tercero va a ser un rojo más pálido, como un tirado naranjo. A ver ahí. Ya, y le voy a dar a aplicar. ¿Ven? Acá el gráfico me lo muestra ordenadito. Entonces, si yo le quisiera dar énfasis a una categoría, yo a esa categoría le puedo aplicar el color más fuerte. ¿Ya? Y eso a ustedes les va a permitir poder darle énfasis a lo que ustedes quieren que se le dé énfasis. Entonces, también tenemos en la teoría del color el análogo. Los colores análogos son los colores vecinos de un color principal en la rueda cromática. Cuando se utiliza una paleta de colores análogos, se tiene que tener en claro que hay que elegir bien qué color se quiere trabajar, porque va a hacer una falta de contraste en los diseños. Entonces ustedes pueden elegir, claro, un color principal, dos colores vecinos, y elegir un color fuerte que combine con ello para poder resaltar esa información que ustedes quieren que resalten. Por ejemplo, nosotros acá seleccionamos el amarillo como color principal. Sus colores análogos es este verde que ustedes ven acá y como color mostaza. Entonces esta paleta queda construida de esta forma, estos tres colores de acá. O pueden seleccionar también, por ejemplo, el primer color, este azul, lo análogo a este es este morado o este otro azul. Pero no necesariamente van en el mismo tono. Ustedes podrían elegir este amarillo y seleccionar como color análogo, en vez de este verde, el verde acá más pálido, y acá este amarillo mostaza que es este más fuerte, que es casi café. A ustedes les va a permitir poder trabajar con distintos matices con los colores análogos. También están los colores complementarios, que es formando un triángulo en la rueda del color, y estos se encuentran en los lados opuestos de esta rueda. Esto crea un aspecto llamativo y es mejor usarlo en secciones más pequeñas del diseño porque son colores muy contrarios. Entonces,
tienen que dar énfasis en la utilización de estos colores cuando es información como muy diferente y que ustedes necesitan recalcar cada una como por su parte. Ya, por ejemplo, les serviría si ustedes tuvieran información de delivery y quisieran ver las informaciones de reparto más importantes. Ahí ustedes van a diferenciar claramente las tres categorías, por ejemplo, envío express, envío rápido, envío estándar, envío aéreo, etc. Y también tienen este otro patrón que a mí me resulta un poco más, me parece más atractivo que este principal, porque son colores más, como mucho más contrarios, ¿ya? Entonces le da como más fuerza a la visualización. Entonces yo al utilizar, por ejemplo, el color rojo, le voy a dar mucho más énfasis a un dato que yo quiera resaltar. Y no pasa tanto con este otro patrón de verde, café y morado. Que al final, si yo utilizara el morado, voy a generar ese contraste, pero el verde también es fuerte, también va a generar un contraste, entonces no le voy a dar tanto protagonismo al dato que yo quiera resaltar. También está la técnica de elegir doble complementario, y este les va a ser útil cuando tengan ya muchos datos y, por ejemplo, tengan que elegir 4 colores distintos, y es generar en la rueda cromática un rectángulo y en cada uno de sus vértices, de sus vértices, van a generar la selección del color que ustedes quieran trabajar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos acá en el rectángulo blanco, al elegir el verde como color principal, al formar un rectángulo nos vamos a topar con el color mostaza, hacia abajo con el color morado y hacia el otro extremo el color azul. Entonces se genera este patrón. Y este esquema de colores para ya paneles en donde uno ya sepa aplicar muy bien la diferenciación de segmentos, porque nosotros tenemos que tener en claro que al hacer una visualización nosotros tenemos que saber aplicar el color para que todo resulte armonioso, para que la persona que va a analizar el panel lleve la atención donde es necesario llevar la atención, porque tampoco podemos hacer o aplicar, porque yo encuentro que esta técnica es como más compleja porque son muchos colores distintos, entonces en primera instancia se nos va a hacer más difícil poder generar un panel armonioso, un panel que entregue información de acuerdo a lo que nosotros queremos dar la atención. Entonces sí requiere un nivel de cuando ya uno sabe generar una estructura de visualización en donde uno sabe en qué zona va un gráfico para darle harta relevancia, en donde van los otros gráficos más pequeños, en donde no se le tiene que dar tanta atención como el primario, en donde hay que aplicar los colores fuertes, los colores más suaves y todo ello. Al final uno piensa que la aplicación de color es algo básico, pero al momento de uno presentar un proyecto con una construcción hecha de buena forma, genera que quien analiza los datos tenga como un mayor análisis de lo que nosotros quisimos plasmar de acuerdo a la base de datos de la información que nosotros teníamos, ¿ya? Entonces, de verdad, no miren esto como que es innecesario o no le presten, o sea, no le den poca importancia, porque cuando ya tengan que empezar a realizar más visualizaciones en paneles se van a dar cuenta al momento de cuando ustedes vean las exposiciones o las visualizaciones de sus compañeros, van a notar cuando un panel entrega una armonía, entrega como esa imagen de que fue confeccionado de forma profesional, y van a poder diferenciar otro panel que fue confeccionado de último momento, a la rápida, que quizá entregan datos que a uno le van a generar más desconfianza, porque cuando todo está construido de forma ordenada, clara, armoniosamente, da confianza, entonces uno se confía en que los datos que son expuestos en ese panel son 100% reales, y al final uno se deja llevar también por esas tendencias.
Bien, para finalizar este video que yo les prometí que se lo iba a grabar, yo les muestro el ejemplo que yo desarrollé de visualización para uno de los talleres sobre visualización en Power BI. Esta fue la primera visualización que yo hice. Entonces yo acá también no apliqué nada de técnica de color, sino que yo apliqué como lo que yo sabía hasta en ese momento de color, y yo dije, el naranjo combina con el azul. Bueno, ese gráfico yo ni siquiera le cambié el color al gráfico naranjo, azul y celeste, porque el que por defecto genera Power BI. Pero por ejemplo los de abajo yo sí los cambié de un tono más azul, a ese mapa de ubicación geográfica yo le di un color más morado, a ese gráfico que tiene como 5 colores se los cambié yo. Entonces si ustedes ven como que ese gráfico, el último gráfico del de hartos colores, como que no pega con ninguno de los gráficos anteriores. En cambio el gráfico grande de los países con el gráfico de roscas azul y el gráfico de barras azules sí se relacionan porque tienen un color similar. Entonces uno sabe que hay una relación entre esos tres gráficos. Hay una relación. ¿Ya? Ese mapa de ubicación geográfica también lo pueden hacer en Power BI. Antes de finalizar se los voy a mostrar cómo se hace, ¿ya? Por si alguien lo quiere agregar. Acá en Power BI, para agregar ese mapa, ustedes tienen esta opción que se llama mapa coroplético. Ustedes lo seleccionan y seleccionan el atributo que entrega la información de país. Acá. Ya, ahí se agregó el mapa. Y me falta relacionarlo acá. Ya. Acá en visualizaciones, en ubicación, tienen que arrastrar el atributo de país e insertarlo acá. Ahí lo inserté 2 veces, así que le pongo un error. Y ahí me muestra la segmentación por país. Ya, entonces esto yo lo voy a agregar en alguna parte. Imagínense que esto ya está ordenadito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de este mapa? Que si yo deselecciono todo y selecciono, por ejemplo, solamente Argentina, me va a mostrar solamente que en el mapa me va a mostrar solamente que estoy trabajando con Argentina. ¿Ya? Entonces la ventaja es que, claro, le entrega un objeto visual más atractivo que solamente un filtro por países en texto. Entonces ese es como el gran plus que ustedes podrían agregar, pero tienen que trabajarlo muy bien también con los colores. ¿Ya? De verdad que trabajen muy bien los colores. Y eso pues, chicos. Ya les seguiré explicando y profundizando más en la siguiente ayudantía sobre Power BI. Esto que yo les enseñé es lo principal, es como la columna vertebral para poder trabajar visualizaciones, y ustedes no tengan miedo en empezar a jugar ahí con las opciones, empezar a jugar ahí con los distintos botones, probar los gráficos, mover los atributos de un eje X a un eje Y para que vean cómo van cambiando la información. Súper didáctico, es súper entretenido, y también ahí yo les voy a ir explicando un poco más de cómo ir agregándole elementos a los gráficos para que sus visualizaciones se vean más ordenadas y poder ir ayudándoles a que ustedes interpreten de mejor manera estos gráficos. Así que eso, chicos, ha sido un gusto y nos estaremos viendo en una próxima ayudantía. Chau, chau.